Hola muchachos, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo les acaba de ir? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo sigue? Muy bien, excelente, muchas gracias. Bueno, un segundito, les comparto pantalla. Bueno, antes de empezar, vamos a revisar hoy. Hoy vamos a ver unos temitas nuevos. Vamos a ver dos, tres temitas nuevos. Y posteriormente les voy a explicar eh, la actividad o sí, como un taller que tengo, el cual vamos a realizar. ¿Listo? El taller, pues no es difícil, simplemente la idea es que practiquen, ¿sí? Que sigan algunas indicaciones sobre los puntos. Igual eso está ahí muy claro, es súper bien. Y entonces ya el día miércoles, el día miércoles, eh, nos vemos, pero básicamente es para dudas o inquietudes. Digamos, si ustedes tienen algún inconveniente, bueno, mejor dicho, hagamos algo, porque para no esperar hasta el miércoles, o bueno, sí, el día miércoles yo me voy a conectar a la misma hora, a las 4 de la tarde. Y no vamos a ver tema nuevo, porque el tema lo vamos a terminar el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El día miércoles, si ustedes realizando el taller tienen alguna pregunta, alguna duda, o necesitan reforzar algo de lo que vimos, o sí, algo así, entonces ustedes se pueden conectar el día miércoles, se conectan, ¿sí? Y resolvemos la duda, reforzamos, si usted desea que reforcemos algo, profe. Pues la verdad no me quedó claro cómo hacer esto, no me quedó claro cómo hacer esto, o sea que lo podemos reforzar y lo volvemos a ver, ¿listo? Entonces, ya ahorita finalizando, les explico el taller. Voy a proceder a compartirles pantalla. Me confirman, por favor, cuando la estén viendo. Listo, profesor, ya se está viendo en pantalla. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar acá. Por ejemplo, tengo esa tablita, le voy a poner zoom, donde tengo una columna que dice cargo y una columna que dice ocupación. Bueno, entre muchas columnas, pero vamos a enfocarnos nada más entre esas dos. Aquí tengo una tercera que dice tipo de contrato. Si ustedes observan, cuando yo me paro encima de la celda, evidencio aquí una flechita, cosa que no pasa en estas celdas, ¿sí? En estas celdas no pasa nada. Cuando me paro en una celda de estas columnas, miren, todas tienen una flechita. ¿Esa flechita para qué me sirve? Resulta que yo le doy clic y él me muestra como una lista. Entonces, digamos, por ejemplo, estoy llenando esta persona. Entonces, Suárez Niver, cargo tal, ocupación tal, tipo de contrato, le doy en la flechita y le digo, tiene término fijo, ¿sí? Tengo la opción de escoger mediante una lista. Esto de trabajar con listas es de suma importancia, ya que me permite evitar cometer errores de escritura. Recuerda que cuando pues, es normal, ¿no? Si yo estoy escribiendo y llevo ya mucho tiempo escribiendo, puedo llegar a cometer algún error de ortografía o algún errorcito muy pequeñito que después se me va a dificultar lograr encontrar o lograr solucionar. Entonces, para eso realizo este tipo de lista. Esto lo hago por medio de una herramienta que se llama validación de datos.
¿Cómo le aplico validación de datos? Es muy fácil, mire, selecciono dónde quiero aplicar la validación de datos. En este caso voy con la primera columna, con la columna cargo. Me voy aquí donde dice datos, validación de datos. Y me aparece esta ventanita acá. Esta ventanita me sirve, bueno, para varios aspectos. Tengo varios tipos de validación de datos, las cuales le puedo aplicar. Tengo varias opciones, pero entre ellas vamos a mirar una específica, que es una validación de datos de tipo lista. Aquí observen que me dice el criterio de validación y aquí lo que voy a permitir en esas celdas, o sea, qué es lo que voy a permitir yo que se escriba o que voy a permitir que se digite en esas celdas. Para este caso le voy a dar clic acá y le digo, entre las opciones hay una que dice lista, ¿cierto? Ahí dice lista. La selecciono. Una vez seleccione la lista, aquí donde dice origen, son los datos que se van a mostrar en esa lista. En este caso los voy a escribir. Digamos que, por ejemplo, en mi empresa hay 3 cargos, ¿sí? Tenemos un cargo de auxiliar, un cargo de administrativo y un cargo de asistente, ¿sí? Entonces digamos que yo digo, bueno, entonces voy a escribir el primero, auxiliar. Voy a poner un punto y coma. Asistente, punto y coma, y el último, administrativo. Así. Escribo el primero, punto y coma, el segundo, punto y coma, y el tercero. Ya al final no lleva punto y coma, ¿cierto? Ya la última palabra no lleva punto y coma. ¿Esto qué va a hacer? Esto es lo que yo quiero que me muestre en la lista. Y voy a darle a aceptar. Observen que ahora en cada una de las celdas aparece la flechita. ¿Cierto? Vamos a darle en la flechita a ver qué nos muestra. Ah, bueno, nos muestra lo que escribimos. Auxiliar, asistente, administrativo. Yo ya puedo seleccionar, esta persona es asistente, este es administrativo, este es auxiliar, este es auxiliar, este es administrativo, asistente, auxiliar, asistente, administrativo y administrativo. ¿Sí? Lo mismo lo podría hacer para ocupación, pero para ocupación vamos a hacerlo diferente para que observemos las dos maneras. ¿Qué pasa si yo tengo una tablita acá y digo, bueno, aquí tengo las ocupaciones de la empresa? Tengo 2. Bachiller, tecnólogo. Digamos que tengo como una referencia. Digamos que yo llego a la empresa y me dicen, vea, aquí en esta tablita usted encuentra las ocupaciones que tenemos en la empresa. ¿Sí? Entonces usted dice, bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Lo mismo, selecciono datos, voy y busco validación de datos. Aquí en la ventanita, permitir lista. Aquí donde dice origen, esta vez no los voy a escribir, o sea, no voy a poner, digamos, bachiller tecnólogo, bachiller, punto y coma, tecnólogo, no. Me voy a parar aquí en origen y me vengo para acá y selecciono los dos datos. Es lo mismo, ¿cierto? ¿Qué le estoy diciendo a la lista? Que vaya y me muestre estos dos datos, o sea, que me muestre bachiller y que me muestre tecnólogo. Y le doy a aceptar. Observen que ya aparece la flechita. Ya la flechita aparece. Vamos a mirar si funciona. Sin duda alguna funciona, bachiller y tecnólogo. Cuando yo tomo de referencia otras celdas, como en este caso, en la columna ocupación, debo tener cuidado, por ejemplo, si yo borro acá. ¿Qué pasa si yo borro acá? Me voy para la lista y observen que se borró también, ¿cierto? Entonces debo tener mucho cuidado porque recuerden que yo estoy tomando como base estos datos. Entonces, si yo borro esto,
pues la lista va a quedar vacía. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, ninguna. Listo. Entonces vamos a ver ocupación. Tenemos que ese es bachiller, bachiller, tecnólogo, tecnólogo, bachiller, bachiller. Bueno, vamos a mirar acá, por ejemplo, vamos a enfocarnos en estas dos celdas, ¿cierto? Tengo una columna que dice ventas del mes, o sea, las ventas que realizó cada uno de los empleados en el mes. Y tengo la comisión. Si yo quiero sacar cuál fue la venta más alta, ¿cómo lo haría? ¿Con qué función? Muchachos, ¿con qué función lo haría? De a uno, no se maten. ¿Qué función me sirve para sacar el número más alto de una lista? ¿Con el mayor qué? No. ¿Se acuerdan cuando vimos la función promedio, que también la vimos esa, que es como sacar la nota más alta y la nota más baja? Muchachos, ¿no recuerdan? La función max, ¿cierto? En la que yo puedo decir max, selecciono la lista, que le estoy diciendo a Excel, de esta lista sáqueme el número más alto o el valor más alto. Dice que la persona que más hizo ventas hizo 43 ventas. Y la que menos hizo, la función min. Selecciono, cierro y le doy Enter. La que menos hizo fue 22. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar acá. Resulta que yo deseo calcular una comisión. Le voy a poner a esto todo el signo pesos. Resulta que yo quiero calcular una comisión, ¿sí? Pero la comisión me dice lo siguiente, voy a escribirlo acá. Si el empleado realizó más de 34 ventas en el mes, tendrá una comisión del 1,6% sobre su sueldo base. Eso es lo que me están diciendo, ¿verdad? ¿Cierto? Si el empleado realizó más de 34 ventas en el mes, tendrá una comisión del 1,6 sobre su sueldo base. Aquí en sueldo base me voy a inventar unos sueldos bases, ¿cierto? Para tema del ejercicio. Entonces, resulta que yo necesito calcular la comisión. Aquí, necesito calcular la comisión.
Para calcular la comisión voy a hacer uso de una función condicional. La función condicional sí, se llama sí. Observen cómo funciona. Le doy igual sí. La función sí tiene tres parámetros. El primero es una prueba lógica, o sea, lo que yo debo preguntar. Lo que yo debo preguntar, la pregunta que yo debo hacerle a Excel. Siempre en la pregunta voy a utilizar un operador como un mayor, un menor, ¿cierto? Porque se supone que debo comparar, o sea, yo debo preguntar si esto es igual a esto, o si esto es menor que esto, o si esto es mayor o igual que esto, ¿cierto? Siempre debo hacer una pregunta basados en una condición. Después del punto y coma viene el valor verdadero, o sea, ¿qué pasa si lo que yo pregunté se cumple? O sea, ¿qué pasa si sí? Y luego tenemos un valor falso, que es qué pasa si no, o sea, si la prueba no es verdadera o si no se cumple. Esos son los tres parámetros que tenemos. Vamos a enfocarnos en el primero, vamos a enfocarnos bastante aquí en lo que yo les escribí, porque todo está ahí. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué debo preguntarme? Recuerden que voy a calcular la comisión, pero debo hacer una pregunta. ¿Qué debo preguntar? ¿O esa comisión se basa en qué? Profe, si realizó más de 34 ventas. Exactamente, listo. Hasta ahí tenemos la pregunta. Ahora planteémosla en Excel. ¿Cómo lo haríamos? Esa es la pregunta, muy bien. Pero ahora en Excel, ¿cómo lo haríamos utilizando un mayor, un menor, un igual? ¿Qué podríamos preguntarle? Le estamos diciendo a Excel, vaya primero, valide sí, Profe, si es mayor a 34 pero si es mayor a 34, ¿qué? ventas. Las Entonces, ventas. Exactamente. Entonces, ¿qué tengo que ir a validar? Si las ventas, perdón, que puse el mouse donde no era, si las ventas, vean lo que le pregunté a Excel, si las ventas, o sea, lo que está acá, es mayor 34. a 34. Punto y coma. Listo. Ahí está la pregunta. Ya. Ahí la tengo. Si las ventas son mayores a 34. Ahora les pregunto, ¿qué pasa si las ventas son mayores a 34? ¿Qué pasa? Recuerden que estamos en el valor verdadero, o sea, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si ese empleado hizo más de 34 ventas? A su sueldo base se le agrega una comisión del 1.6%, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo saco ese porcentaje del 1.6? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué operación debo hacer? ¿Qué operación debo hacer? Muchachos, ¿cómo saco un porcentaje? Se tomaría el valor de la celda H, que es el sueldo, Sueldo, sí, por el 1.6%. 1,6. Recuerden que todos los decimales se manejan con coma. Muy bien, ¿sí? Eso es lo que le estoy diciendo a Excel. Vea, vaya, mire si las ventas son mayores a 34. Si las celdas son mayores a 34, saque el 1,6% al sueldo base. ¿Cierto? Eso es lo que dice aquí arriba, vea. Punto y coma. Ahora el valor falso. Siempre se deben poner los tres parámetros, ¿listo? En este caso, ¿cuál sería el valor falso? O sea, ¿qué pasa si las ventas no son mayores a 34? ¿Qué pasa?
Profe, no hay comisión, profe, no Entonces tendrá le puedo poner comisión. un 0, ¿cierto? Siempre debo llenar los 3 parámetros. Entonces, en este caso, si las ventas no son mayores a 34, o sea, quieren decir que son menores, 0, porque no tiene nada de comisión. Entonces le digo, póngame un 0. Cierro paréntesis y le voy a dar Enter. Observen que aquí me calculó el 1,6 de 1.500.000, que son 24.000. ¿Qué pasa si yo arrastro? Observen cómo en unos me lo calcula y en otros no. Por ejemplo, en este, ¿por qué no lo calcula si yo puse que si era mayor a 34? ¿Por qué no me lo calcula? Porque la condición dice que es mayor a 24, no mayor o igual a 34. Correcto, ¿cierto? Porque es mayor a 34, o sea, a partir de 35. Muy bien. Entonces, miren cómo funciona esta igual sí. Esta función es la que más difícil le da a las personas, es la que más duro le da. Pero si ustedes pueden mirar, no es tan difícil, ¿cierto? Simplemente es que yo debo aprender a saber o debo saber interpretar lo que me están diciendo, lo que me están pidiendo. ¿Para qué? Para poder plantear primero la pregunta, después mirar qué pasa si sí y qué pasa si no. Entonces observen cómo en unos sí tengo y en otros no, ¿cierto? En otros no, porque por ejemplo esta persona hizo 30 ventas, entonces no cumple. ¿Qué pasa si yo digo, ay, no, mentiras, esta persona me equivoqué, no hizo 30, hizo 37? Ah, bueno, entonces va y le saca el 1,6% de su sueldo. Preguntas, muchachos. Por los momentos, claro todo, profe. Por el momento, claro. Listo. Vamos a mirar algo acá. Resulta que tengo unas personas y unas ventas, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero graficar las personas o los empleados con las ventas? Por ejemplo, si yo necesito graficar eso, digamos cuántas ventas hizo cada empleado, ¿qué tipo de gráfico pueden ustedes o cuáles creen ustedes que debería utilizar? ¿Cuál se acomoda más? ¿O qué tipo de gráficos conocen? ¿El de barra? El de barras, bueno, sí, se podría. ¿Cuál otro conocen? El circular, profe. El circular. Listo. Vamos a mirar cómo hacemos un gráfico. Miren, ya que pasé un gráfico es muy fácil. Se les puede seleccionar los nombres. Ahora necesito seleccionar las ventas. Como están separadas, observen, selecciono los nombres. Después que seleccione los nombres, oprimo la tecla Control y manteniéndola oprimida, selecciono las ventas. Miren, ¿sí ven? Seleccioné esta y esta. ¿Estamos? Me voy donde dice insertar y aquí donde encuentro los gráficos. Entonces tengo gráficos de barras, tengo gráficas circulares. Vamos a poner un gráfico circular. Le voy a dar clic ahí y tengo varias opciones. Un gráfico en 2D, un gráfico en 3D o un gráfico en anillos. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, voy a utilizar este en 3D, que es como el que más se utiliza. Voy a darle clic ahí. Y listo, miren muchachos, ahí está mi gráfico. ¿Sí lo ven? Miren que cada color pertenece a una persona. Ve, aquí me dice que el azul clarito es Juan, que este es Andrés, que este es Karen, que esta es Andrea, que este es Julián, que esta es Juliana, que esta es Jenny, Cecilia, Miguel, Saúl, Nive, ¿cierto? Todos los gráficos deben tener un nombre. Entonces aquí donde dice título, me cojo y me paro y elimino y digo, por ejemplo, ventas, nombre, ¿cierto? Ventas del mes de mayo. Sí, digamos que fue el mes pasado. Observen. Bueno, ahora yo puedo mejorar este gráfico. Puedo de pronto
decir, bueno, quiero mejorarlo. Observen que cuando yo estoy parado en el gráfico, aquí en herramientas de gráficos, tengo varios estilos. Voy a seleccionar un estilo, ¿listo? Voy a darle, por ejemplo, aquí diseño rápido y voy a darle clic acá, ¿cierto? O sea, es un diseño rápido, miren. ¿Qué hizo? Me cambió acá los nombres de las personas y aparte me le puso porcentajes, ¿cierto? Del total de las ventas del mes, del total de las ventas de todos los empleados, Andrea hizo el 9%, ¿cierto? Julián el 10%. Esa personita, Miguel, vendió apenas el 6%, ¿sí? Saúl vendió el 11%, ¿sí ven? Aquí ya puedo ir mejorando un poco más mi gráfico. Le puedo cambiar aquí el estilo también aquí arriba, miren, ¿sí? Como el diseño, ya eso es como de diseños. Puedo cambiar también la paleta de colores, decir, no, quiero que trabajes estos tonos, ¿cierto? Este, por ejemplo, ahí está. ¿Sí ven? Ya puedo empezar a hacerle cambio al gráfico, pero listo, miren, ahí está mi gráfico de torta. Vamos a agregar ahora uno de lo mismo, pero en barras. Entonces, voy y tomo y selecciono con control, selecciono también las ventas, ¿sí? Para seleccionar esas dos columnas. Le doy insertar gráfico de barras. Lo mismo, tengo en 2D, tengo en 3D, tengo en barras 2D y en barras 3D. Vamos a utilizar este, a ver. Le doy clic y ya, miren, ahí está. ¿Cierto? Observen que ya ahí está, miren. Entonces, me paro acá y le pongo el nombre. Recuerden que todos los gráficos deben llevar nombre. Ventas mes de mayo. Recuerden que ya le puedo cambiar el estilo, le puedo poner este estilo, le puedo cambiar de pronto si necesito así, así. Bueno, hay varios estilos rápidos que puedo cambiar. Vean, aquí tienen los valores 35, 34, 36, ¿cierto? 25, 41, 22, 43, 37. ¿Cierto? Aquí ya es por temas de diseño, miren, diseño, puedo ponerle cambios de diseño, si yo quiero, ¿cierto? Ahí a poco le voy dando forma al gráfico. ¿Difícil hacer un gráfico? No. Tengo un gráfico en tortas, tengo un gráfico en barras. ¿Difícil, chicos? No, profesor. Listo. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Dudas, inquietudes? Profe, qué pena. Lo que pasa es que yo entré un poquito tarde a la clase y no entendí lo que estaba haciendo al inicio de lo de que usted ponía como que ya estaban escritos los cargos, algo así. Ah, ok, lo de la lista. Para hacer una lista de estas, una lista que yo le doy aquí clic en la flechita, debo seleccionar, por ejemplo, lo voy a hacer acá. Selecciono las celdas donde quiero aplicar la lista. En este caso serían estas, ¿cierto? Pero lo Sí, voy a hacer señor. acá. Pues selecciono las celdas que necesito. Le doy datos, validación de datos. Se me abre esta ventanita. Estando acá, aquí donde dice permitir, le doy clic y le digo lista. Hay una opción que dice lista. Entre todo eso hay una opción que dice lista. Cuando le dé lista, hay una opción que dice origen. O sea, son los datos que quiero que se muestren en esa lista. Entonces los puedo escribir, por ejemplo, bachiller, punto y coma para separarlos. Técnico, punto y coma, tecnólogo, listo, hasta ahí. ¿Bien? Son los datos que me va a mostrar en la lista. Y le doy a aceptar. Y listo, miren. En cada celda llega una validación de datos. ¿Cierto? Si yo quiero quitar la validación de datos, me voy nuevamente para datos, validación de datos, ¿cierto? Y en este caso, aquí donde dice permitir, le doy cualquier valor, ¿cierto? Que es como viene originalmente. Originalmente viene con eso, cualquier valor. Le doy a aceptar y ya está, lo quité. Ah, listo, profe, gracias. Es que eso era lo que no entendía. Listo.
Bueno, muchachos, entonces miren, les voy a compartir o vamos a socializar el taller que deben realizar. Este es el taller final, ¿listo? Este es el taller final, entonces es importante que lo realicen. Recuerden, estábamos hablando al principio de la clase, el día miércoles nos vamos a conectar, pero no vamos a ver ningún tema en especial. Simplemente me voy a conectar por si alguien necesita reforzar algún tema, si alguien de pronto, uy, pues yo como que no entendí muy bien esto, no como que no entendí muy bien aquello, entonces se conecta ese día y me dice, profe, podemos volver a ver tal temita y lo repasamos. ¿Sí? O si necesita colaboración en el taller, que profe, es que estoy haciendo este punto y no me sale. Entonces nos conectamos y resolvemos. ¿Listo? Voy a explicarles el taller. Entonces, aquí, taller final. Van a hacer una tablita de estas. ¿Cierto? Una tablita de estas. Donde tengo varias columnas. Fecha de afiliación, tipo de documento, número de documento, apellido, nombre, fecha de nacimiento. Ya saben calcular la edad con la fecha de nacimiento, ¿cierto? Género, grupo sanguíneo, dirección, teléfono, estrato, tipo de población, EPS, régimen, nombre de la EPS y estado. Aquí están las indicaciones. Van a llenar la tabla con 10 datos diferentes. El nombre de la hoja se debe llamar, ojo con el nombre de la hoja, hoja, seguridad social. Aplicar un diseño a su gusto, obligatorio agregar una imagen. Por ejemplo, aquí se pueden agregar una imagen, ¿cierto? Pueden cambiar los colores. Mejor dicho, pueden ustedes ya a nivel propio hacer su tablita con estos campos. ¿Estamos? Vamos a mirar esto y ya lo explico. Dice que la empresa de salud para la cual usted está haciendo esta tabla empezó a trabajar desde el día 18 de febrero de 1996. Por tal razón, ninguna persona debe tener una fecha de afiliación menor a esa fecha. Aplicar validación de datos de tal manera que esas celdas no permitan una fecha anterior al 18 de febrero del 96. Por ejemplo, vamos a explicarlo mejor. Aquí tengo un campo que dice fecha de afiliación. Dice que la empresa se fundó el 18 de febrero del 96. ¿Qué pasa si yo aquí tengo que una persona se afilió el 15 de enero de 1995? No tendría lógica, ¿cierto? Porque la empresa empezó desde el 18 de febrero del 96. Entonces, anterior a esa fecha, no puede haber ninguna persona afiliada. Si yo voy a afiliar a una persona con esa fecha anterior, con una fecha anterior a esta, me debería arrojar un error. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Pero si entendieron, digamos, como de qué se trata el ejercicio. Sí, profesor. Listo. Aquí, tipo de documento, la columna tipo de documento debe ser una lista. Observen una lista, vamos a ver bastante lista, donde solo se permite escoger TI, CC, o sea, aquí están los datos que necesito ver en esa lista. ¿Sí? Ustedes la crean y ya saben cómo ponerlos. La edad se debe calcular mediante la función correspondiente. Recuerden que deben calcular la edad mediante la función correspondiente basados en la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, ustedes la inventan, el nombre, el apellido, el número de documento, todo eso ustedes lo inventan. El género también es una lista donde solo se escoge si es masculino o femenino. Ya saben cómo hacerlo. Grupo sanguíneo es una lista donde solo se escoge, y aquí están los datos que se deben mostrar en esa lista. Estrato también es una lista donde solamente se escoge, aquí están los estratos en números romanos, ¿cierto? Tipo de población también debe ser una lista donde se escoge, y aquí están los datos que debe llevar esa lista. EPS es una lista donde se escoge sí o no. Régimen es una lista también donde se escoge contributivo, beneficiario, subsidiado o no aplica. Nombre de la EPS también es una lista donde se escoge esto. Y el estado también es una lista. Observen entonces, si ustedes se ponen a mirar lo que necesito y vamos a trabajar en este taller, son las listas, ¿cierto? Vamos a ver cómo calcular la edad y ya nos vamos ahorita a revisar este puntico, ¿listo? Para que lo tengan fresquito cómo hacer. ¿Alguna pregunta con esto?
preguntitas con esto, chicos, chicas, chicos, chicas. Por los momentos no, profe, pero disculpe la pregunta. ¿Este curso era corto? ¿Era muy corto? Sí, pues lo que pasa es que la temática del curso de Excel es hasta ahí, hasta gráficos. Ya. Sí. Pensé que eran 2 o 3 semanas más. Ah, no, 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 no. No, estos cursos, el único que es largo es el de Excel intermedio. Ah, ya. Sí, ese sí dura 3 semanas, como 2 semanas y media. Este aproximadamente dura una semana. Ya, ya. Sí. Bueno, bien. ¿Y este trabajo se entrega para qué fecha? Bueno, tenemos plazo hasta la otra semana, hasta el jueves. Por eso es importante que lo empiecen a adelantar, ¿sí? Y si el miércoles tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud, el miércoles nos conectamos y resolveremos las dudas, pero es importante que lo empiecen a hacer desde ya. ¿Listo? No está difícil, simplemente quiero que reforcemos, pues aquí estamos reforzando varias cosas. Primero, combinar celdas, agregar imágenes, aplicar estilos, aplicar rellenos, ¿cierto? Nada más en el diseño estoy revisando bastantes cositas de Excel básico. Adicional, estoy revisando cómo le van a poner el nombre a una hoja de cálculo. Estamos revisando lo de validación de datos a nivel de lista y a nivel de fechas, que es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a revisar también cómo aprendimos a calcular la edad basados en la fecha de nacimiento. Eso en la primera hoja. Ahora, segundo, en esa misma hoja de cálculo, en la parte de abajo, van a hacer una tablita de estas pequeñitas. Van a poner Comeva, Sanitas, Famisanar, 9PS y no tienen. ¿Y cuál es la idea? Miren, en esta tabla se debe llenar de la base de datos de la tabla del punto 1, o sea, teniendo en cuenta esta tabla, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Me van mediante una función, ojo, me van a decir cuántas personas pertenecen a Comeva, cuántas a Sanitas, cuántas a Famisanar, cuántas a Nueva EPS y cuántas no tienen EPS. Entonces acá, mediante una función, claro está, lo deben calcular. ¿Cuál función es? ¿Cuál función es? Muchachos, con cuál función puedo calcular estos totales? ¿Cuántas personas pertenecen a Comeva? ¿Cuántas a Sanitas? ¿Cuántas a Famisanar? ¿Cuántas nuevas PS? ¿Cuántas no tienen? ¿Con cuál, muchachos? La función contar punto sí. ¿Listo? Con la función contar punto sí. ¿Sí la recuerdan, no? Profe, una pregunta. ¿Usted la clase de esta semana, como el martes creo, usted la subió? Es que la estaba buscando para adelantarme porque no pude estar. Yo no la subí. La del miércoles, ¿sí? Es que no sé, yo estaba mirando por ejemplo, No, profesor, no la sí, subió. no, no, profe, porque yo me iba a adelantar, pero la verdad no tengo ni idea. No, profesor, solamente mandó 2 tablas. Las tablas para nosotros practicar. Ah, ok. Ah, entonces voy a buscarla. Ah, sí. Voy a buscar la del miércoles y se las comparto. A ver, me parece que yo por aquí la debo tener. El miércoles fue 9. Ah, vea, es esta. Es esta.
Espérate, fue que yo las subí, no se las compartí una vez. Ah, no, no la alcancé a subir, creo. No. Listo, pues ya la subo. Ahorita cojo y la subo y le comparto la de hoy y la del miércoles. Listo, profe, gracias. Listo. Y entonces deben realizar bueno, ya ahorita cuando termine de subir las comparto. Entonces deben realizar este taller, ¿listo? Vamos a mirar este punto, lo de la validación de las fechas. Por ejemplo, voy a agregar aquí una columna. Bueno, acá está. Vamos a poner, por ejemplo, fecha de afiliación. Vamos a hacerlo como el ejercicio. ¿Cierto? Me dicen que, voy a anotar aquí, que la empresa se fundó el día 18 de febrero de 1996, ¿cierto? Eso es lo que tengo acá. Esos son los datos que tengo de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí donde dice fecha afiliación, se supone que si yo ingreso, por ejemplo, 17 de febrero de 1996, Excel no debería dejarme ingresar esa fecha. ¿Por qué? Porque pues, la empresa se fundó el 18 de febrero del 96, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, pues no debería dejarme. Vamos a mirar entonces cómo lo hacemos. Primero selecciono las celdas donde voy a aplicar esa validación de datos. Eso es una validación de datos, ¿listo? Entonces voy y selecciono, le doy datos, validación de datos. Estando acá, aquí hay una opción que dice permitir, ¿cierto? Aquí donde le dábamos lo de la lista. Aquí hay una opción que dice fecha, o sea, vamos a permitir fecha, ¿cierto? Vamos a trabajar con una fecha. Voy a permitir fechas, aquí fechas, y aquí me dice datos entre, iguales, mayores. ¿Cuál creen ustedes que debo utilizar? Basados en esto. Recuerden que esto es lo que voy a permitir, ¿listo? O sea, no lo que no voy a permitir, sino lo que voy a permitir, lo que voy a dejar que se digite. Profe, ¿podría ser mayor que? Mayor que o mayor o igual que. ¿Cuál de las dos? Mayor o igual que. Listo. Mayor o igual que. Y aquí fecha inicial, ¿cuál sería? 18 de febrero. 18 1996. de febrero de 1996. Recuerden que la fecha se escribe día, slash, mes, slash, año. 18 de febrero de 1996. Miren lo que le estoy diciendo a Excel. Solamente permita fechas mayores o iguales que 18 de febrero del 96. Le doy a aceptar. Vamos a mirar qué pasa si digito 18 de febrero del 96. Ahí lo permite. Vamos a escribir otra vez 17 de febrero de 1996. Si le doy enter, de una vez me arroja un error. ¿Sí vieron? Él no me está permitiendo que yo digite ese valor. ¿Por qué? Porque no cumple con la condición que yo le asigné. ¿Cierto? Claro, hasta ahí, muchachos. Sí, profe. Vamos a ver por aquí.
15 de marzo de 1995. No me lo permite. ¿Por qué? Porque está por debajo de la fecha inicial. ¿Listo? Las fechas superiores sí me las debe permitir. Por ejemplo, 20 de junio de 1998. Si me la permite, ¿sí ven? Todo lo que esté por encima me lo permite. Entonces, eso es lo Y que esas deben hacer. fechas, profe, qué pena interrumpirlo, esas fechas uno se las puede inventar, las de afiliación de la tabla que vamos a hacer. Sí, digamos, vea, de esa tablita, esta fecha de afiliación ustedes se la pueden inventar, ¿cierto? El tipo de documento también se lo inventan, el número de documentos se lo inventan, básicamente todo. Lo único que deben calcular por medio de fórmulas o funciones es la edad y deben aplicar una validación de datos acá. Y al final, pues deben utilizar la función contar puntos y para mirar cuántos están afiliados a Comeva, cuántos a Sanitas, cuántos a Famisanar, cuántos a Nueva EPS y cuántos no tienen. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos, hasta acá? ¿O todo claro? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a empezar a trabajar esto. Cualquier duda, cualquier inquietud que se les presente, me escriben. Igual recuerden que nos vemos el miércoles por si quieren reforzar algo, por si dicen, profe, yo la verdad casi no entendí esto, y lo volvemos y lo repetimos. Listo, no hay ningún problema. Entonces, muchachos, que pasen un feliz fin de semana, empiecen a trabajar sobre esto para que vayan saliendo las duditas, para que me vayan escribiendo. Y nos vemos el día miércoles, las personitas que necesiten reforzar algo, que deseen ver algo, bueno, para cualquier cosita adicional relacionada con la clase, se conectan el día miércoles a la misma hora. Yo igual les comparto el link. ¿Listo, muchachos? Un abracito, se cuidan mucho. Listo, profe, gracias. Gracias, profesor. Nos vemos el miércoles.